Cuando me fui de Tijuana dije que era por trabajo, por dinero, por tranquilidad. Mentí. Fui chofer de Uber nocturno casi un año, y pensé que ya nada podía sorprenderme en esta ciudad. Pasajeros borrachos, peleas, colonias sin luz, calles donde ni la patrulla entra. Pero hubo un viaje, uno solo, que me hizo cerrar la aplicación para siempre y abandonar la ciudad sin despedirme absolutamente de nadie más. Trabajaba de 8 de la noche a 4 de la mañana. Las mejores ganancias estaban después de las 2. A esa hora Tijuana cambia. Las avenidas siguen vivas, pero los cerros se vuelven oscuros y silenciosos. Esa madrugada eran las 3:27 cuando entró la solicitud. Estaba cerca y la tarifa era buena. No lo dudé. Acepté sin pensar que ese sería el último viaje que haría en esta ciudad. Antes de seguir, si esta historia te está atrapando, déjame tu like y comenta desde dónde la estás escuchando. Me interesa saber hasta qué ciudad llegan estos relatos nocturnos. Ahora sí, voy a contarte exactamente lo que pasó esa madrugada, porque hasta hoy todavía recuerdo cada detalle con una claridad que preferiría no tener tan presente. El punto de recogida marcaba una calle sin nombre en la zona este, subiendo hacia la Sánchez Taboada. No era raro. Muchas direcciones ahí aparecen incompletas. Mientras manejaba noté que no había tráfico. Solo semáforos cambiando para nadie y perros cruzando la avenida. La aplicación indicaba que el pasajero llevaba esperando 5 minutos, lo que significaba que debía estar afuera mirando su celular. Cuando doblé hacia la calle marcada, supe que algo no estaba bien. No había casas terminadas, solo construcciones a medio hacer y un lote baldío con una barda grafiteada. Bajé la velocidad y miré alrededor buscando a alguien. No vi absolutamente a nadie. Me estacioné justo en el punto exacto que marcaba el GPS, y el temporizador de espera comenzó a correr iluminando el interior del auto. Pasó un minuto, luego otro. Pensé en cancelar y buscar un viaje mejor ubicado. Ya iba a tocar el botón cuando escuché el sonido de la puerta trasera abriéndose. No vi a nadie acercarse por los espejos. Simplemente escuché el clic y sentí el peso en el asiento. El corazón me dio un salto. Volteé ligeramente. Un hombre ya estaba sentado atrás con la gorra cubriéndole parte del rostro. No dijo buenas noches, no confirmó mi nombre, no preguntó si yo era su conductor, solo habló con voz baja y firme. Dijo: sigue la ruta. Miré la aplicación. El destino acababa de cargarse en ese instante. Carretera libre rumbo a Tecate. Eso ya era extraño. Nadie pide Uber hacia allá a las 3:30 de la mañana, desde una calle que prácticamente no existe. Arranqué sin decir nada más. Intenté hacer conversación como siempre. Pregunté si iba muy lejos. No respondió. El silencio era pesado, incómodo. Miré por el retrovisor. Por un segundo no vi a nadie en el asiento trasero. Pensé que era el ángulo. Volví a mirar. Ahí estaba, pero no miraba al frente. Me estaba mirando a mí directamente, sin parpadear. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Bajé un poco la velocidad fingiendo revisar el GPS. No quería sostener su mirada. Entonces la aplicación se recalculó sola. La ruta cambió hacia una brecha sin pavimentar. Yo no había tocado el teléfono. Le dije que por ahí no había salida. Respondió algo que todavía escucho cuando cierro los ojos. Sí la hay. Tú ya la tomaste. No entendí a qué se refería. Miré otra vez el espejo. El asiento estaba vacío. Pensé que estaba jugando conmigo, que se había agachado. Pero seguía sintiendo el peso atrás. El indicador de viaje seguía corriendo. El mapa se volvió negro, como si estuviéramos en un punto sin registro. Y fue en ese momento cuando entendí que ese viaje no iba hacia ningún destino que apareciera en la aplicación. No quise detenerme. Pensé que si mantenía la calma todo terminaría siendo una confusión. Tal vez era la falta de luz. Tal vez el espejo estaba reflejando mal. Pero el asiento trasero seguía hundido, como si alguien estuviera inclinado hacia adelante. Sentía su presencia detrás de mí, demasiado cerca. Y aunque no veía su rostro, sabía que seguía observándome en silencio, esperando algo que yo no entendía todavía. Intenté revisar el celular sin que pareciera evidente. La aplicación seguía activa, el medidor marcando el costo del viaje. Pero el nombre del pasajero había desaparecido. Donde antes aparecía su perfil, ahora solo había un espacio en blanco. Sin foto, sin calificación, sin historial.
como si nunca hubiera existido una cuenta asociada a ese servicio que yo mismo había aceptado minutos antes. La carretera libre estaba casi vacía. Apenas uno que otro tráiler a lo lejos. Las luces de la ciudad quedaban atrás, y el entorno se volvía más oscuro con cada kilómetro. El GPS no mostraba calles, solo una línea recta atravesando un fondo negro. Sentí que algo estaba mal, pero no podía explicarlo. Intenté llamar a soporte desde la misma aplicación. La llamada no entró, solo silencio absoluto. De pronto escuché un susurro, muy cerca de mi oído derecho. No provenía del asiento trasero, venía de adelante, como si alguien estuviera inclinado entre los dos asientos. Decía algo bajo, casi inaudible. No eran palabras claras, pero el tono era firme, decidido. Instintivamente apreté el volante con fuerza y traté de no reaccionar. Mi respiración comenzó a acelerarse sin que pudiera controlarla. Volví a mirar el espejo. Por un segundo vi su rostro completo. No tenía expresión. Los ojos abiertos, fijos, sin parpadear. La piel parecía más pálida de lo normal bajo la luz azul del tablero. Y entonces ocurrió algo que me hizo entender que aquello no era normal. Su reflejo no coincidía con el movimiento del auto. Mientras el coche vibraba por el asfalto irregular, él permanecía completamente inmóvil. Tragué saliva y decidí frenar en la siguiente desviación. Si era una broma o algo más, necesitaba salir del auto y confrontarlo. Bajé la velocidad poco a poco. En cuanto toqué el freno, sentí una presión fuerte en el respaldo de mi asiento, como si alguien se hubiera inclinado con fuerza hacia adelante. El volante vibró ligeramente y el motor pareció forzarse sin razón aparente. La aplicación emitió un sonido extraño, distinto al habitual. Miré la pantalla, marcaba destino alcanzado, pero alrededor no había nada. Solo oscuridad y un terreno irregular a un costado de la carretera. No había casas, no había luces, no había absolutamente ningún punto de referencia. Era imposible que ese fuera el destino. Sin embargo, el viaje se cerró automáticamente frente a mis ojos. El peso en el asiento desapareció de golpe. Abrí la puerta y bajé del auto con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Caminé hacia la parte trasera y abrí la puerta. El asiento estaba vacío, sin marcas, sin señales, sin nada. Pero el cinturón de seguridad estaba abrochado, como si alguien lo hubiera usado durante todo el trayecto hasta ese punto. Regresé al asiento del conductor tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Quizá el sistema falló, quizá alguien canceló el viaje en movimiento. Revisé el historial. No aparecía ningún registro reciente. El último viaje marcado era uno de hacía más de una hora en el centro. Este no existía. Ni cobro, ni nombre, ni trayecto. Nada que indicara qué había pasado. Encendí el motor dispuesto a regresar a la ciudad cuanto antes. Pero antes de avanzar, el espejo retrovisor se movió ligeramente solo, ajustándose hacia abajo. Reflejaba el asiento trasero vacío. Y justo cuando estaba a punto de arrancar, escuché el sonido claro de una puerta cerrándose detrás de mí, aunque yo seguía completamente solo en medio de la oscuridad absoluta. Me quedé inmóvil varios segundos. No había viento suficiente para mover una puerta, y mucho menos para cerrarla con ese sonido seco que reconocí perfectamente. Revisé todas las cerraduras desde el panel. Todas marcaban cerradas. Aún así, algo en mi interior me decía que no estaba solo. El silencio alrededor era tan denso que podía escuchar mi propia respiración rebotando dentro del auto detenido en esa oscuridad. Decidí encender las luces altas para orientarme mejor. El haz iluminó solo tierra y piedras. Nada más. Pero cuando volví a mirar el espejo, noté algo distinto. El cinturón que había visto abrochado ahora estaba suelto. Colgaba hacia un lado, balanceándose muy levemente, como si alguien acabara de soltarlo. Sentí un frío recorrerme los brazos. No había explicación lógica para eso. Tomé el teléfono para intentar grabar lo que estaba pasando. Pensé que si tenía evidencia podría entenderlo después. Pero la cámara no enfocaba bien el interior. La imagen aparecía borrosa, con interferencias extrañas que no se veían a simple vista. Cuando giré el celular hacia el asiento trasero, la pantalla mostró por un segundo una silueta sentada. Bajé el teléfono de inmediato. El asiento estaba vacío. Mi instinto me gritaba que me fuera de ahí, pero el motor no respondía con normalidad. Aceleraba y el carro apenas avanzaba,
como si algo lo estuviera reteniendo. Miré el tablero. No había ninguna falla mecánica. Intenté avanzar nuevamente y sentí una presión fuerte en el asiento trasero, como peso adicional. El auto comenzó a moverse más lento, forzado, aunque la carretera era recta. Entonces escuché mi nombre. No fuerte, no gritado, solo dicho con claridad desde atrás. No lo había mencionado en ningún momento durante el viaje. Nadie podía saberlo sin haber visto la aplicación antes de subir. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Aceleré con fuerza y el carro finalmente respondió, como si aquello que lo detenía hubiera decidido soltarlo de golpe en ese instante. No miré el espejo por varios kilómetros. Solo quería regresar a una zona iluminada, a cualquier lugar donde hubiera personas. Cuando por fin comenzaron a verse luces a lo lejos, sentí que la presión desaparecía. El interior del auto se volvió más liviano, más normal. Me atreví a mirar el retrovisor. El asiento seguía vacío, pero la tapicería estaba ligeramente hundida, como si aún conservara memoria del peso. Al entrar nuevamente a la ciudad, la señal del teléfono regresó. La aplicación me envió una notificación. Gracias por completar tu viaje. Intenté abrir el detalle. Error. Volví a intentarlo. Error nuevamente. Decidí cerrar sesión y volver a entrar. Cuando cargó mi perfil, la calificación había cambiado. Tenía una nueva reseña de 5 estrellas, pero no aparecía ningún comentario ni usuario asociado. Me detuve en una gasolinera abierta las 24 horas. Bajé del auto para respirar aire fresco y comprobar que todo estaba en orden. Revisé los asientos, el piso, la cajuela. No encontré nada extraño. Pero cuando regresé al asiento del conductor, noté algo que me heló por completo. En el respaldo delantero había una marca leve, como la huella de una mano presionando desde atrás. No era una mancha, no era suciedad. Era la forma exacta de 5 dedos marcados en la tela. Pasé la mano por encima y desapareció lentamente, como si nunca hubiera estado ahí. Miré alrededor. Nadie parecía haber notado nada inusual. Los empleados seguían en lo suyo. Para cualquiera era una noche común. Para mí, algo había cambiado de forma irreversible dentro del auto. Esa fue la primera vez que pensé seriamente en dejar de manejar de noche. Pero aún no entendía que lo peor no había sido el viaje en sí, sino lo que vino después. Porque desde esa madrugada, cada vez que aceptaba un servicio pasadas las 3, sentía que alguien más revisaba la ruta conmigo antes de que yo pudiera verla en la pantalla. Intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Dormía poco, comía mal y manejaba demasiadas horas seguidas. Eso debía explicar las sombras, los sonidos, la sensación de peso en el asiento. Los primeros días después de aquel viaje, evité trabajar de madrugada. Tomaba turnos más temprano y regresaba a casa antes de las 2. Mientras hubiera luz en las calles, me sentía relativamente seguro, pero las cuentas no esperan. Después de una semana volví al horario nocturno. La ciudad estaba igual que siempre, aparentemente normal. Acepté varios viajes sin problema. Pasajeros comunes, trayectos cortos, conversaciones triviales. Empecé a relajarme. Quizá lo de aquella noche había sido un fallo técnico extraño. Tal vez exageré lo ocurrido por el miedo del momento. Eso quería creer. A las 3:27 de la mañana, exactamente a la misma hora, entró una nueva solicitud. Sentí un nudo en el estómago al ver la hora en la pantalla. El punto de recogida estaba relativamente cerca, en otra colonia distinta. Dudé varios segundos antes de aceptar. Finalmente lo hice. Me dije que no podía vivir con miedo por algo que ni siquiera podía demostrar que había pasado realmente. Conforme me acercaba al punto, la aplicación comenzó a comportarse de forma extraña. El mapa parpadeaba levemente, como si la señal estuviera inestable, aunque mi teléfono marcaba conexión completa. El nombre del pasajero aparecía y desaparecía por segundos. Parpadeaba igual que el mapa. Respiré hondo e intenté mantener la calma. No podía permitir que mi imaginación controlara mis decisiones. Llegué a la dirección marcada. Esta vez sí había casas y algo de luz. Vi a un hombre esperando en la banqueta. Se acercó con normalidad y subió al auto. Confirmó mi nombre correctamente y dijo el suyo. Todo parecía ordinario. Arranqué y comencé el trayecto. Durante los primeros minutos, la conversación fue completamente normal.
Me habló de su trabajo y del tráfico en la ciudad. Entonces ocurrió algo que me paralizó. Mientras el pasajero hablaba, escuché otra voz superpuesta a la suya. No provenía del asiento trasero, venía del espacio entre los dos asientos delanteros, justo detrás de mí. Decía las mismas palabras que él, pero con un ligero retraso, como un eco desfasado. Miré el espejo rápidamente. Solo había una persona sentada atrás. Intenté ignorarlo y seguir manejando. Pensé que podía ser un reflejo acústico extraño dentro del vehículo, pero el eco continuó durante todo el trayecto. Cuando el pasajero guardaba silencio, el susurro también se detenía. Cuando él volvía a hablar, la segunda voz repetía sus frases apenas un segundo después. Mi piel se erizó. Sabía que no era algo normal. Llegamos a su destino y el pasajero bajó sin notar nada extraño. Me agradeció el servicio y cerró la puerta. Pero el eco no se detuvo. La segunda voz siguió susurrando dentro del auto, aunque ya no había nadie hablando. Se escuchaba más claro ahora, más cercano. Decía frases que no coincidían con la conversación que acababa de tener. Decía mi nombre nuevamente. El viaje se cerró con normalidad en la aplicación. Todo parecía correcto en el historial. Sin embargo, cuando revisé la calificación minutos después, aparecía una segunda reseña adicional, sin nombre ni fotografía. 5 estrellas, sin comentario. Igual que la anterior. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. No podía ser coincidencia. Esa madrugada regresé a casa antes de tiempo. No acepté más solicitudes. Apagué el teléfono y me quedé sentado en el auto varios minutos antes de bajar. El silencio ya no era vacío, era expectante, como si algo estuviera esperando que volviera a mirar el espejo para recordarme que no todos los viajes terminan cuando el pasajero baja del vehículo. Acepté otro viaje esa misma madrugada porque necesitaba despejarme. Era cerca de las 3:27 am. La solicitud marcaba recogida en la Colonia Libertad, cerca del aeropuerto. Zona que de día parece tranquila, pero de noche se siente como si todo estuviera esperando algo. Calles vacías, luces intermitentes, perros ladrando a lo lejos. Confirmé el viaje sin pensarlo demasiado. Cuando llegué, el punto exacto estaba frente a una casa sin luz. No había nadie afuera. Me estacioné y mandé mensaje. Ya estoy aquí. Tardaron casi 2 minutos en responder. Solo llegó un texto. Espérame. No bajes. Eso me incomodó. Normalmente nadie te pide eso si ya estás dentro del carro. Pero decidí esperar. Miré por el retrovisor. La calle estaba sola. Entonces, vi movimiento en la esquina. Un hombre salió caminando despacio. No parecía apurado. No miraba el celular. Solo caminaba directo hacia mi carro. Cuando estuvo a unos metros, levantó la mirada. Y sentí ese mismo frío que ya había sentido antes. Abrió la puerta trasera sin decir nada. Se sentó. Cerró. No saludó. No confirmó nombre. Solo dijo: avanza. Ni siquiera mencionó el destino. Miré la aplicación. El destino estaba marcado hacia Otay, pero no coincidía con la ruta normal. La línea azul se desviaba por calles pequeñas. Empecé a manejar. El silencio dentro del carro era pesado. No olía a alcohol, no parecía drogado. Solo tranquilo. Demasiado tranquilo. A los pocos minutos habló. ¿Te gusta trabajar de noche? Sentí que no era una pregunta casual. Respondí algo simple. Es cuando más sale trabajo. Se rió bajo. Sí, y cuando pasan más cosas. No respondí. Avanzamos por calles cada vez más oscuras. Me pidió que no siguiera la ruta del GPS. Métete por aquí, dijo señalando una calle sin pavimentar. Mi corazón empezó a latir fuerte. Esa zona no era buena, lo sabía. Pero si cancelaba el viaje ahí, podía ponerse peor. Entré. El carro empezó a vibrar por el terreno irregular. No había alumbrado. Solo la luz de mis faros iluminando tierra, basura y bardas grafiteadas. Entonces dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Hay lugares en Tijuana donde uno desaparece y nadie pregunta. Sentí que el aire dentro del carro se volvió más denso. Mis manos sudaban en el volante. Pensé en 1000 escenarios. Pensé en mi familia. Pensé en bajarlo a la fuerza. Pensé en acelerar. Pero si estaba armado,
Cualquier movimiento podía ser el último. Después de unos segundos eternos, dijo: «Detente aquí». Era un lote baldío. Frené. No había casas cerca. Solo silencio. Se quedó sentado unos segundos más. Luego se inclinó hacia adelante, acercándose a mi oído, y susurró: «Tú no eres de aquí, ¿verdad?». No supe qué responder. Entonces abrió la puerta y bajó. Caminó hacia la oscuridad sin voltear. No escuché ningún carro, ninguna puerta, nada. Solo desapareció entre las sombras. Esperé unos segundos y arranqué sin mirar atrás. Cuando revisé la aplicación, el viaje seguía activo. Pero el pasajero ya no estaba en el carro, y el destino había desaparecido. Me quedé manejando sin rumbo fijo durante varios minutos. La aplicación seguía marcando el viaje activo, pero ya no había destino. Solo el contador de tiempo avanzando. Intenté cancelarlo, pero aparecía un mensaje extraño: «No es posible completar esta acción en este momento». Reinicié el celular en un semáforo. Cuando volvió a encender, el viaje ya no existía. Pensé que todo había sido un error de sistema. O eso quería creer. Pero cuando entré al historial, no había registro del pasajero, ni nombre, ni calificación, ni pago pendiente. Era como si nunca hubiera aceptado ese viaje. Me quedé viendo la pantalla varios segundos, esperando que apareciera. No apareció. Decidí terminar la noche ahí. Ya eran casi las 4:15 a.m. El cielo empezaba a aclarar ligeramente sobre los cerros. Manejar de regreso a mi casa se sintió diferente. Cada carro que veía por el retrovisor me parecía sospechoso. Cada esquina me parecía más oscura de lo normal. Era como si algo se hubiera movido en la ciudad, y yo lo hubiera notado demasiado tarde. Esa mañana no pude dormir. Cerraba los ojos y escuchaba su voz. Hay lugares donde uno desaparece, y nadie pregunta. No era la frase en sí, era la forma en que la dijo. Como si estuviera describiendo algo que ya había hecho antes. Como si estuviera midiendo mi reacción. Pasaron 2 días sin que trabajara de noche, pero necesitaba el dinero. Así que regresé el viernes. Pensé que quizás solo había sido una experiencia aislada. Tijuana es así, intensa, impredecible. Te pasan cosas raras y sigues adelante. Eso me repetía mientras aceptaba mi primer viaje cerca del centro. Todo iba normal hasta que recibí una notificación dentro de la app. No era un viaje. Era un mensaje directo al conductor. Eso casi nunca pasa. Lo abrí. Solo decía: «Te volví a encontrar». El remitente aparecía como usuario eliminado. Sentí que el estómago se me vaciaba. Revisé alrededor. No había ningún pasajero asignado todavía. Cancelé sesión inmediatamente. Apagué datos. Apagué el carro. Miré por el parabrisas como si esperara verlo salir de algún callejón. Nada. Esa noche entendí que no se trataba solo de un viaje extraño. Algo, o alguien, sabía quién era yo. Sabía que trabajaba de noche. Sabía por dónde me movía. Y lo peor, sentí que me estaba esperando. Después de ese mensaje, dejé de manejar casi una semana. Pensé que era paranoia, estrés acumulado, historias que uno mismo se inventa cuando trabaja de madrugada. Pero las cuentas no se pagan solas. Así que una noche volví a conectarme. Me estacioné cerca de Zona Río, donde normalmente los viajes son más tranquilos. Los primeros 2 servicios fueron normales. Una pareja que salió del cine. Un señor que iba a su turno en una maquiladora. Nada raro. Empecé a relajarme. Tal vez todo había sido coincidencia. Tal vez el mensaje había sido un error de la aplicación. Entonces entró un nuevo viaje. Recogida. Aeropuerto. Destino. No especificado. Eso ya era extraño. Acepté sin pensar demasiado. Cuando llegué al punto, la zona de salidas estaba casi vacía. Un solo hombre de pie bajo la luz blanca del techo. No miraba el celular. No hacía señas. Solo estaba ahí, esperando. Sentí el mismo frío. Se acercó lentamente, abrió la puerta trasera, se sentó. No tuve que voltear para saber que era él. El mismo tono de voz, calmado. Pensé que ya no ibas a volver. El corazón empezó a golpearme en el pecho. Mis manos temblaban, pero intenté mantener la voz firme. «¿A dónde vamos?», pregunté. «Avanza, yo te digo».
El GPS no mostraba ruta, solo el mapa en blanco. Empecé a conducir por la carretera hacia Otay, pero él me indicó que tomara una desviación antes de llegar al puente. Una zona industrial, casi desierta a esa hora. Camiones estacionados, bodegas cerradas, ningún peatón. «Detente aquí», dijo finalmente. No era un lote baldío esta vez. Era frente a una bodega con las luces apagadas. Se inclinó hacia adelante, tan cerca que pude sentir su respiración en mi cuello. «Te dije que hay lugares donde nadie pregunta». Sentí algo frío tocar mi costado. No miré directamente, pero supe lo que era. «No grites, no corras, solo escucha». Mi respiración se volvió corta. Pensé que ahí terminaba todo, pero no. Después de unos segundos que parecieron eternos, retiró el objeto. Se recostó nuevamente en el asiento. «Hoy no». Abrió la puerta y bajó. Caminó hacia la oscuridad, igual que la otra vez. Me quedé inmóvil varios segundos. Cuando finalmente reaccioné y miré la aplicación, el viaje seguía activo. Pero ahora el destino aparecía claro. Era mi casa. El destino marcaba mi dirección exacta, con número exterior y hasta la referencia del Oxxo de la esquina. Sentí que la sangre se me fue a los pies. Yo nunca había ingresado mi casa como destino en la aplicación. Jamás. Miré el retrovisor y el asiento trasero estaba vacío, pero la puerta seguía ligeramente abierta, moviéndose con el viento frío de la madrugada. Cerré la puerta con manos temblorosas y cancelé el viaje. Esta vez sí me dejó hacerlo, pero apareció un aviso. El usuario calificó tu servicio. No había nadie dentro. No hubo traslado. No hubo pago. Aún así, mi calificación bajó una décima. Sentí que ya no era un juego, ni una coincidencia, ni un error del sistema. Encendí el carro y manejé en dirección contraria a mi casa. No pensaba ir. Di vueltas sin rumbo por más de una hora, cambiando de carril constantemente para asegurarme de que nadie me siguiera. Cada faro en el retrovisor me hacía brincar. Cada motocicleta que se acercaba me parecía una señal. La ciudad se sentía distinta esa noche. Cuando por fin decidí acercarme a mi colonia, apagué las luces antes de entrar a la calle. Avancé despacio. Mi casa estaba a media cuadra. Y entonces lo vi. Un carro estacionado frente a mi cochera. Motor apagado. Sin placas delanteras. Con alguien sentado adentro. No distinguía el rostro, pero sabía que estaba mirando hacia mí. No me detuve. Seguí de largo como si me hubiera equivocado de calle. Di la vuelta en la esquina y me estacioné 2 cuadras más adelante, con el corazón desbocado. Me quedé observando desde lejos. El carro no se movía. Solo estaba ahí, esperando. Como si supiera que yo iba a regresar en algún momento. Esa fue la primera vez que sentí miedo real por mi vida, y no solo por el trabajo. No era un asalto. No era un pasajero extraño. Era algo que ya me había elegido. Y entendí que, aunque denunciara, aunque cambiara de horario, aunque dejara de manejar, ya sabían dónde vivía. Y eso no lo podía borrar. No dormí esa noche. Esperé a que amaneciera dentro del carro, estacionado lejos de mi casa. Cuando el cielo empezó a aclarar, regresé lentamente. El vehículo ya no estaba. No había señales de nada extraño. Mi cochera estaba cerrada como siempre. Pero esa sensación, esa certeza de que alguien había estado ahí por mí, no se fue. Entré a mi casa y empecé a guardar cosas sin pensarlo demasiado. Ropa, documentos, lo básico. No tenía un plan claro, solo sabía que no podía quedarme. Revisé la aplicación por última vez antes de desinstalarla. Tenía una notificación nueva. La abrí con el estómago hecho nudo. Era una calificación de 5 estrellas. El comentario decía: «Conductor tranquilo, sabe escuchar, nos veremos pronto». Sentí que el aire se me fue del pecho. No decía «te veré», decía «nos veremos», como si fuera inevitable, como si ya estuviera decidido. Cerré la aplicación y la eliminé. Apagué el teléfono. No quería seguir leyendo nada más. Ese mismo día hablé con un familiar en otra ciudad. No le conté todo. Solo dije que necesitaba empezar de nuevo. En menos de una semana ya estaba fuera de Tijuana. Cambié de número, de carro, de rutina. Dejé de manejar de noche. Intenté convencerme de que todo había terminado. Pero a veces, cuando salgo tarde del trabajo y veo un carro estacionado con el motor apagado, recuerdo esa voz. Recuerdo esa frase.
y me pregunto si realmente me fui a tiempo, porque en Tijuana entendí algo que nunca voy a olvidar. Hay viajes que aceptas por dinero, y otros que te eligen a ti. Y cuando eso pasa, ya no decides tú el destino.